Se dice que detrás de un gran hombre siempre hay una gran mujer. Pero la mujer más importante en la vida de César Vallejo no estuvo detrás de él, sino a su lado, quien fue no solo su compañera, sino también una discípula fiel, convirtiéndose en la salvaguarda de su obra, para dar a conocer al Perú y al mundo al poeta universal que hoy reconocemos con gran orgullo. Pero ¿quién fue esta dama excepcional? Nada menos que la parisina Georgette Marie Philippard Travers, gracias a la cual quedó inmortalizada por siempre la obra de César Vallejo. Georgette Philippard nació en 1908. En su infancia tuvo muy mala salud, pues a los 6 años contrajo tuberculosis en una pierna. Este suceso la hace pensar que cuando ella vino al mundo, Dios estaba de mal genio. El padre de Georgette era dibujante y su madre era modista. Georgette era una mujer que creía en la predestinación. Por eso manifestó en una entrevista un hecho asombroso de su niñez. Este acontecimiento transcurre cuando a sus 11 años ingresa al colegio. Aquella muchacha soñaba con su príncipe encantado. Y en una ocasión dibujó el perfil de su futuro príncipe, el cual era sudamericano, poeta y tenía 35 años. Ese perfil era exactamente el de Vallejo. Y si hubieran visto a aquella niña soñando con un poeta, hubieran dado razón a la mitad de los profesores que la tenían por una retrasada mental. Conoció a Vallejo de una manera muy peculiar. Un día de invierno, Georgette veía en la casa de enfrente a unas personas que discutían gesticulando. Ella, impresionada, le dice a su madre: «Pobre los vecinos de enfrente, son sordomudos». Así fue como empezó a tener interés en él, ya que para ella no era habitual esa forma de hablar. Georgette Philippard y César Vallejo, una historia de amor que nació entre miradas cómplices de una ventana a otra en París en 1927. Ella de 20 años con estudios en Londres y él un poeta peruano que vivía en la Ciudad Luz desde 1923. En 1927, Vallejo le hace una invitación para tomar café. Marie Travers, madre de Georgette, se opone a la relación entre ambos. Un año después de la muerte de Marie, en noviembre de 1928, Vallejo regresa a la calle Molière a presentarle las condolencias y le propone una vida juntos. Ella decide comenzar el romance con Vallejo, convivencia en la que compartieron momentos gratos y también amargos. Georgette, joven y caracterizada por su origen burgués, al pasar el tiempo en la relación, demuestra estar abierta a cambiar de ideología, y esto la uniría aún más al poeta. En 1929, Georgette y Vallejo disfrutan de una luna de miel en Niza y otros países de Europa, entre ellos Moscú, divirtiéndose en el viaje haciendo locuras juntos como alojarse en costosos hoteles, evidenciando ella su juventud y él su amor por la vida. En 1934, después de convivir por 6 años, la pareja contrae matrimonio en París, siendo una época muy productiva para el poeta, que se dedicaría a escribir, además de poesía, ensayos, obras de teatro, entre otros, consolidándose como un escritor que podía abarcar todos los géneros, por lo cual, en 1937, asiste como representante del Perú al Segundo Congreso Internacional de Escritores Antifascistas, ceremonia a la que asistió acompañado de su esposa Georgette. Un día, Vallejo se acostó luego de comer. Georgette recordaba claramente ese día, porque Vallejo se acostó en su cama, sin imaginarse que ya no podría levantarse. Al día siguiente,
El poeta peruano se sentía cansado y desde ese día Georget supo que estaba perdido. Al pasar una semana, la fiebre de Vallejo estaba en 38 grados, pero luego subió y el médico lo derivó a una clínica. Ahí comenzó el desastre para la amada de Vallejo, ya que en los últimos días la fiebre de su amado aumentaba más. Los médicos mostraban que sus pruebas eran negativas. Luego pasó otra semana. La fiebre de Vallejo estaba en 41 grados, así que Georget llamó a un especialista, pero ya era tarde. Vallejo se encontraba en el hotel. Su moral estaba estable, por lo que Georget creyó que no tuvo el presentimiento de su muerte. También hubo un momento en el que Vallejo le dijo a su amada: «Tendrás valor», a lo que ella contestó: «Tendremos». El día sábado a las 6 de la tarde, Georget esperó en vano al médico porque este no apareció. Y finalmente, César Vallejo en la mañana del día lunes comenzó su agonía, que duró hasta las 9:20 de la mañana del 15 de abril de 1938, que justo cayó un Viernes Santo, como él lo predijo en uno de sus poemas. Una mañana de 1938, en París, fallece el gran poeta César Vallejo. Fue enterrado en el cementerio de Montmartre para luego ser trasladado a iniciativa de su viuda a Montparnasse. Fue al año de su fallecimiento que Georget Philippard decide viajar al Perú para editar y publicar el manuscrito de Poemas Humanos junto a Raúl Porras Barrenechea. Fue a partir de ese momento en que Georget decidió luchar contra todo pronóstico para que los manuscritos de su difunto marido sean publicados y reconocidos como auténticos de César Vallejo. Lamento que Philippard permanezca injustamente olvidada, pues los peruanos le deben gratitud por haber preservado la obra del también autor de nuestro poeta. En la entrevista dada por Pacha, explica todo lo que pasó Georget Philippard. Tuvo que enfrentarse a reconocidos estudios y aún así no se dio por vencida. Es ahí donde se demostró todo el amor que le tenía a Vallejo y cuánto respeto le tenía a él. Philippard decidió publicar Poemas Humanos al año que fallece Vallejo. Georget Philippard, la esposa de Vallejo, escribió 3 libros, de los cuales 30 de sus versos se los dedicó a su esposo ya fallecido, pero el cual amaba y amó hasta la muerte, el gran César Vallejo. Sus libros fueron Máscara de Cal, apuntes biográficos sobre poemas en prosas y poemas humanos, y Allá ellos, allá ellos, allá ellos. El libro Máscara de Cal, ¿sí?, fue su primer libro, el cual fue escrito en Lima en el año de 1964. Fue un libro en el cual yacían un conjunto de poemas, de los cuales estaban dedicados a su madre y a su esposo ya fallecido. En este libro se puede notar el gran amor que Georget le guardó a César Vallejo hasta la muerte. Su segundo libro fueron apuntes biográficos sobre poemas en prosas y poemas humanos. Fue publicado en Lima en el año 1968 y fue incluida la obra poética completa. Esta obra fue hecha como un hecho autobiográfico en el cual hablaba ella sobre su vida y hablaba sobre la vida de su amado esposo. Ya para la tercera libro, Allá ellos, allá ellos, allá ellos, fue un libro que también lo escribió en Lima en el año 1978 y fue un libro en el cual se logra apreciar la vida dura que tuvo esa mujer y el hecho imperdonable
de sus amigos de César Vallejo al juzgarla de querer aprovecharse de los escritos por su esposo ya fallecido. Después de la muerte de su esposo en 1938, ella conservó abnegadamente todos sus manuscritos, salvándolos de una segura desaparición durante los años de la ocupación alemana de París, luchando después durante el resto de su vida por difundir el legado de su esposo. Un 3 de diciembre de 1984, Georgette fue internada en la clínica de Maison de Sante, entrando en un coma a las 5 de la tarde. Tenía paralizado medio cuerpo y sufría complicaciones respiratorias, renales y un edema pulmonar. Sus últimas horas las pasó bajo una carpa de oxígeno, falleciendo así una madrugada del 4 de diciembre. El 24 de abril de 1976, la revista española Triunfo publica una entrevista a Georgette Vallejo. Georgette tiene 68 años, es viuda desde hace 38 y vive en el Perú desde hace 24 años. Hoy recrearemos aquella entrevista. Señora Vallejo, es un placer tenerla con nosotros. El placer es mío. Me gustaría preguntarle cómo era el poeta Vallejo. Era un hombre austero, le gustaba el orden, la limpieza. Un hombre verdaderamente hombre, decía él. Solo lo es de una mujer. Era sano como un campesino. Escribía con nada. A veces no tenía papel. Escribía con un lápiz así más pequeño que mi dedo meñique. ¿Qué conmovía más a César Vallejo? No había otra cosa que conmoviera más a Vallejo, que le doliera más que la injusticia del mundo. ¿Qué pensaba César Vallejo de París? Era un enamorado empedernido de París. Le gustaba pasear por sus calles, entrar a las librerías. ¿Llegó usted a comprender a Vallejo? Nunca comprendí a Vallejo completamente en vida. Ahora sí, ahora que llevo viviendo 24 años en Perú, empiezo a comprender. Y quizás si viviera 100 años no terminaría mi aprendizaje. Él tenía una mirada que miraba tan lejos. Un día le dije, mírame como miras tan lejos. ¿Y sabe dónde comprendí su mirada? Aquí en el Perú. Cuando vi por primera vez una llama. Las llamas miran panoramas inmensos y esa era la mirada de Vallejo. El poeta escribió versos para usted como este: de disturbio en disturbio, subes a acompañarme a estar solo. Yo te comprendí andando de puntillas, con un pan en la mano, un camino en el pie. ¿Cuáles fueron sus sentimientos al respecto? Vallejo jamás me dijo que esos poemas eran para mí. Yo comprendí que ella existía para cuidarlo y nada más. Cuando estaba muriendo, me pedía perdón, desesperado, y me decía, te he desconocido siempre, tú has tenido razón en todo, pero ya era demasiado tarde, es innecesario. Yo le había amado así. Muchas gracias, señora Vallejo. Ha sido un honor tenerla con nosotros. El honor ha sido mío. Quizás nadie se puso de cumplir su deseo, de que sus restos descansen junto al hombre de su vida, el cual conoció y le creó la ilusión de que la vida era mejor que un amargo tránsito. Lo que Georgette sentía por César Vallejo iba más allá que el amor, sentía admiración hacia él. Es por ello que permaneció al lado de Vallejo, hasta su último día de vida, convirtiéndose en su más fiel compañera. Parece una paradoja del destino que Georgette esté enterrada en Lima y los restos del poeta peruano descansen en París. Sin embargo, esto representa un símbolo a la humanidad, de que para quien defiende la justicia no hay fronteras. Su cuerpo quedaría bajo la tierra que lo acogió y protegió por tantos años, ciudad que le permitió conocer a la mujer que lograría difundir hasta lo más alto su obra poética. Mujer que para lograr comprender su espíritu literario en su magnitud, decide vivir en la tierra que lo vio nacer,
luchando inalcanzablemente hasta lograr redimir la memoria y la obra del más grande poeta del Perú y el mundo, César Vallejo.